Sermón del último domingo de Trinidad, último domingo del año eclesiástico. El texto bíblico es 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 hasta el 11. Y el tema del sermón es las vírgenes necias y las prudentes. Sobre el tiempo y la ocasión de la segunda venida de Cristo, San Pablo dice a los cristianos de Tesalónica: vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3. El mismo Señor Jesús lo dice en el Evangelio: velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 42. Y San Pedro agrega: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos, ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. 2 Pedro 3, versículos 10 y 13 al 15. No sea que, como dice Jesús, aquel siervo malo que dijo en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzó a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Mateo 24, 42, 48, 49. Por eso San Pablo exhorta a los cristianos diciendo: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Velemos y seamos sobrios. Pablo hace un llamado a una actitud vigilante de parte de los cristianos. La Iglesia debe estar siempre alerta, siempre vigilante, y siempre en la alegre esperanza de su Señor Jesús para la fiesta de bodas del Cordero. De ahí la parábola de las vírgenes prudentes y necias de Mateo 25, donde Jesús anima a su Iglesia a evitar el pecado de las vírgenes necias y a imitar el ejemplo de las vírgenes prudentes, mientras aguarda su segunda venida, para que el día del Señor no nos encuentre desprevenidos. Hablemos primero de las vírgenes necias. En la Biblia se les llama necios a aquellos que practican muchas buenas obras delante de los hombres, pero les falta la fe salvadora. Piensan que van a conseguir el cielo a través de las obras y de cumplir los mandamientos. Están seguros que cumplieron los mandamientos y piensan que está todo bien con Dios, que Dios ya está satisfecho con las obras que ellos realizaron. En la Escritura son llamados de necios porque no obedecen la palabra de Dios, sino que siguen su propia cabeza. Ellos no aceptan ningún consejo, pensando que su propio plan es lo que resuelve sus vidas. En ellos pensó San Pablo también, cuando nos advirtió: cuando estas personas digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 1 Tesalonicenses 5:3. Es decir, el destino de los necios, de los incrédulos, de los ateos,
será un destino semejante al de las vírgenes necias. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Mateo 25, 10 al 12. Además de esta clase de vírgenes necias, también están aquellos que se apoyan en las obras de otras personas para salvarse. Esto también es una necedad según la Biblia. Cuando las vírgenes necias creen poder salvarse por el mérito de las vírgenes prudentes, confían para su salvación en las obras de sus compañeras prudentes, que llevaron suficiente aceite. Pero al final, cuando venga el esposo, no podrán entrar en la fiesta de bodas. Como bien dijo San Hilario sobre las vírgenes necias, no pueden las necias salir al encuentro del esposo por cuanto sus lámparas están apagadas, y las prudentes respondieron que no podían dárselo, porque quizás no habría aceite suficiente para todas. Así también nadie puede ser auxiliado por obras o méritos de otros santos, porque es necesario que cada uno compre aceite para su propia lámpara. Apología de la Confesión de Augsburgo, artículo 1, párrafo 30, dice eso. Y por esa misma razón, nosotros, como Iglesia Luterana, no podemos aceptar el culto a los santos, ni su costumbre de invocarlos, pues sabemos que la confianza se ha de depositar en la intercesión de Cristo, porque sólo ésta tiene promesa de Dios. Sabemos además que solamente los méritos de Cristo son propiciación por nosotros. Por causa de los méritos de Cristo somos considerados justos cuando creemos en Él. Y no debemos confiar en ser tenidos por justos por los méritos de la bienaventurada Virgen María o de los otros santos. Eso confesamos en el libro de Concordia, la Apología de la Confesión de Augsburgo, artículo 21, párrafo 31. Y sigue diciendo, párrafos 27 y 29. Aunque es digno de los más grandes honores, de ninguna manera la Virgen María quiere ser igual a Cristo. Lo que quiere es que nosotros consideremos y sigamos los ejemplos que ella nos dio. Por ejemplo, en cuanto a fe, a vida de piedad, como dice en el Magnificat de Lucas 1. Pues solo por los méritos de Cristo conseguimos remisión de los pecados cuando creemos en Él. Por eso nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Eso habla de nuestra vida bautismal, San Pablo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. 1 Tesalonicenses 5, 8 al 10. Así que ser del día, ser sobrios, estar vestidos como un soldado, con la fe, la esperanza y el amor. San Pablo indica que eso es lo que significa ser una virgen prudente, ser un cristiano prudente, un cristiano sabio. No podemos apoyarnos en las obras de otras personas para ser salvos. No debemos depositar nuestra confianza para ser salvos en el apellido que tenemos, o porque nuestra abuela era luterana, o porque llevamos una buena relación con nuestro pastor y simpatizamos con él. No es eso lo que nos va a salvar, de ninguna manera. Es Cristo solamente, quien murió por nosotros, el único que lo hizo por nosotros. Y San Pablo dice que Dios no nos ha destinado para la condenación eterna, sino para ser salvos mediante la fe en su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros.
el reformador Martín Lutero comenta lo siguiente: hablar de la fe en Cristo, de la esperanza y del amor de Cristo, sí, hablar incluso de una sola de estas cosas equivale a hablar del reino de los cielos. Al ser predicado este reino, muchos lo reciben de corazón, tomándolo bien en serio. Creen en las palabras, y su fe se manifiesta en buenas obras. Ellos dejan que brillen sus lámparas delante del mundo, pues tienen sus lámparas bien cargadas de aceite, es decir, de fe y de amor. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, y quien además resucitó, subió al cielo y también volverá. Por esa razón en Mateo 25 dice la parábola: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirle. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25, 6, 10 y 13. Por lo tanto, continúa diciendo Martín Lutero, demos atención a esta parábola y tomemos en serio el Evangelio. No durmamos ni nos sintamos seguros de más, pues antes de darnos cuenta, el novio, Cristo el Señor, vendrá. El que en esta hora esté preparado, entrará con él a las bodas. San Pablo también agrega como conclusión: para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En estas palabras el apóstol San Pablo brinda un gran consuelo a la iglesia. Como ustedes saben, queridos hermanos, la parábola nos cuenta que incluso las vírgenes prudentes se durmieron. En Mateo 25:5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Durmieron todas, dice el pasaje bíblico. Es decir, tanto las vírgenes necias como las prudentes. Sí, también las prudentes se durmieron. O sea, incluso hasta los verdaderos cristianos cometen pecado, erran. Los verdaderos cristianos se equivocan. Los verdaderos cristianos también llegan a dormirse en los laureles. Los verdaderos cristianos se dejan estar muchas veces. Son perezosos, retrasados, no cumplen sus compromisos. Y esto sucede porque mientras los cristianos sean criaturas de carne y sangre en este mundo, también habrá pecado en la vida de ellos. Por eso es imposible encontrar en este mundo una iglesia perfecta, sin mancha ni arruga, sino que la verdadera justicia y santidad de la iglesia se encuentra en la cruz de Cristo. Así que nuestro consuelo es saber que al final ni el pecado, ni la muerte, ni Satanás, ni el mismo infierno hará daño alguno a la iglesia. Y que si nosotros le pedimos a Dios perdón de corazón por todas estas dejadeces, Él realmente nos perdonará. Como dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En el Padre Nuestro también, cada día oramos a Dios: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y si pedimos esto a Dios y lo creemos de corazón, Él nos perdonará y sucederá
tal como prometió. Para que, ya sea que velemos o que durmamos, los cristianos vivamos juntamente con Cristo. En conclusión, como conclusión de este sermón y de todo el año eclesiástico, quien cree nunca está solo. No lo está en la vida ni tampoco en la muerte. Como las vírgenes prudentes permanecieron unidas esperando la venida del novio, también nosotros, la Iglesia, no estamos solos, sino que permanecemos congregados y acompañados de los amigos de Jesús. Ustedes, la comunidad de los santos, están unidos en la misma fe y en el mismo amor. No estoy solo. Tú no estás solo. No estamos solos. La Iglesia de Cristo permanecerá unida, esperando la venida del Esposo Celestial, así como las vírgenes prudentes permanecieron unidas. Y nosotros, bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros que vivimos del cuerpo y de la sangre de Cristo, nosotros que oramos el Padre Nuestro como Cristo enseñó, sí, nosotros permaneceremos y viviremos. La Iglesia vivirá porque Cristo vive. La Iglesia triunfará porque ya vienen las bodas del Cordero de Dios. La Iglesia vivirá porque Cristo vendrá a buscarla. Sí, Él que asumió nuestra humanidad y nuestra cruz y que ha resucitado. Él mismo que subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, volverá del cielo, para que vivamos para siempre juntamente con Él. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes para la vida eterna. Amén.